recordarles, hermanos, que el tercer martes de cada mes es cuando tenemos estas conferencias. Queremos ser constantes. Creo que la constancia, la disciplina nos lleva al éxito. Hay que estar disciplinados, programados para seguir adelante. Y también estamos grabando, hermanos, porque estas conferencias también son compartidas con 6 diferentes países donde otros hermanos se conectan. Y aunque quizás seamos pocos en esta mañana, otros hermanos van a estar conectados también. Recordemos a nuestros hermanos de otros países que pues realmente aprovechan ellos porque están limitados con información y educación, ¿ok? So, el próximo mes, no tengo la fecha conmigo, pero alguien me puede decir cuándo, el tercer martes del mes que viene. ¿Están contentos, verdad, hermanos? Estamos celebrando, estamos aquí y orando. El 21. Entonces, márquenlo ahí, hermano. Mire, esto va a tener éxito si usted y yo. El 15, ¿no? El martes, the third Tuesday. Es 15. February. Ok, the 15. Está bien. Entonces, hermanos, gracias, hermanos, que anótenlo. Inviten a otros hermanos líderes, ok, porque estas clases, entrenamientos es exclusivamente para pastores y los líderes, de que nuestro pueblo, nuestros líderes se estén preparando. Traemos lo mejor que Baptist BGCT tiene, entonces esos hermanos trabajan para las iglesias, trabajan con BGCT y siempre estamos pensando que a quién podemos traer y toda la información es para nuestro beneficio. Entonces, el 15 de qué? Febrero. Recuerde que tenemos 2. Aquí en Harlingen, en la mañana, en Río Hondo, en la mañana, aquí. Pero a la noche estaremos allá en Mission, Texas también, porque a algunos hermanos se les hace mucho la distancia, entonces tenemos estudios a la noche. Allá se han confirmado 80 hermanos van a estar con nosotros, entonces todos preparándonos. ¿Sabía que yo todavía me estoy preparando? Todavía, es como dijo el hermano Josué Trejo, hijo de la hermana, es pastor también. Dice que llegó un joven y le dice al pastor, pastor, me quedo impresionado con usted. Usted sabe muchísimo. No, hombre, hermano, usted sabe lo máximo. Digo, no, hijo, no es que yo sepa mucho, es que tú no sabes nada. Así me pasa a mí, así me pasa. Es que ustedes saben mucho, yo lo que pasa es que yo no sé. Entonces, pero el que sí sabe está con nosotros, hermano Vidal, y él está listo para presentarnos esta conferencia. Hermano Vidal, you ready? Vamos aquí a pedirle a un hermano. Hermano aquí, no. What's your name? No, venga aquí. Venga a abrir esta conferencia con una oración. Ellos vienen de First Baptist, Los Fresnos, y aquí el hermano. Vamos a darle la oportunidad. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, en todo lugar, Padre. A esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí, reunidos para aprender más, Señor, de tu palabra, para instruirnos más, Señor, para capacitarnos más, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que
han tomado su tiempo, Señor, de venir aquí, Señor, para alimentarse. Te doy gracias por los que están aquí, Señor, que van a exponer esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, por ese tiempo que han dado para servir aquí, Señor. Te doy gracias por todo, por este hermoso día que nos diste. Sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí lo podemos poner, hermano. Muchas gracias. Te lo agradezco. Es un placer saludarles esta mañana. Buenos días a todos. Si tienen ahí un ejemplar de la palabra de Dios, me encantaría que fueran al libro de Romanos conmigo. Por favor, el libro de Romanos. Y la verdad es que vamos a ir a un capítulo que es bastante conocido, o por lo menos hemos escuchado de él bastante, que es el capítulo número 12. Es donde quiero que vayan. Romanos capítulo 12. Tal vez ahí a la entrada les dieron las indicaciones, pero I want to make sure everybody is here, and we have the English conference across the building. If you need English, you can go across the building, and then we're going to swap the speakers. We have Jerry Jewell speaking, Pastor Jerry Jewell speaking across the parking lot, and then he's coming and also do his conference coming in an hour, and I'm going to go over there. So nada más quiero recordar que esta mañana la logística es que tenemos dos conferencias simultáneas, y el pastor Jerry Jewell está dando su conferencia ahorita aquí en el otro edificio completamente en inglés. Entonces, ustedes aquí se van a quedar por las dos conferencias el resto de la mañana, y a mí me toca hacer la primera en español, y cuando Jerry venga, él viene a hacer la misma conferencia que está presentando allá, él la va a hacer en español. Y yo voy para allá y la hago ahora en inglés, la misma conferencia. Nada más para que sepamos cómo funciona la dinámica, y siempre apreciamos mucho la flexibilidad de ustedes que nos permiten hacer esto y poder usar nuestro tiempo sabiamente, ¿no es cierto? Una de las cosas que el Señor me ha concedido en 30 años de pastorado, porque es lo que el Señor nos ha concedido, pastorear por 30 años la iglesia local, es que cada año en el mes de enero hemos tratado de hacer lo que está en la pantalla, es de reintroducir, independientemente si el trasfondo de nosotros ha sido iglesia local en el sentido de establecida o plantación de iglesia, es nuestro trasfondo. Hemos colaborado en ambas cosas a través de 30 años, y cualquiera que sea el caso, otra vez, sea establecida o sea plantación de iglesia, es reintroducir los valores fundamentales de la iglesia. Parte de ello es porque la iglesia típicamente, o en el mundo ideal, debe de componerse de cristianos maduros, de cristianos recién convertidos y de personas que, en este caso, no convertidas. No me gusta usar la palabra simpatizantes a veces, porque, y yo creo que esa palabra es común para todos, ¿verdad? Pero son aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Entonces, típicamente la iglesia se encuentra con 3 diferentes grupos, o debe de haber 3 diferentes grupos en la iglesia. Porque constantemente, otra vez, hay un flujo de la población de la iglesia que está llegando, que está siendo capacitada, discipulada y potencialmente comisionada. Entonces, estos principios tienen que ser constantemente reintroducidos. En lo personal, y esto es completamente metodología, es simplemente la manera en que escogemos hacerlo, es esos principios no negociables de los fundamentos de lo que hace a la iglesia ser la iglesia y lo que hace a la iglesia potencialmente dejar de ser iglesia. No es más, los principios que hace que un grupo de personas se constituyan en una iglesia y lo que potencialmente hace que un grupo de personas dejen de ser una iglesia, es lo que queremos considerar, o es lo que hemos hecho otra vez a través de 30 años. Las razones las acabo de dar. La otra razón es porque en los pastorados que hemos tenido, y este último estuvimos por 8 años pastoreando First Baptist ahí en la ciudad de Pharr, este es el tiempo que usamos para no solamente reintroducir lo que se le llama eclesiología o la doctrina de la iglesia, lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia, pero también la contextualización de ello, que yo le llamaría la visión de la iglesia. Y digo visión en el sentido de que iniciamos desde el punto de vista de que esto es lo que dice la Biblia, y en el contexto de nosotros como iglesia local, esto es lo que significa. De esta manera se va a cristalizar, a aplicar en nuestro tiempo, en medio de COVID o post-COVID o en medio de un nuevo pastorado. ¿Me explico? O sea, ese es el privilegio que tenemos como líderes o como pastores, que se nos ha comisionado precisamente la contextualización de lo que es el mensaje. Ahora,
aquí está un principio extremadamente importante. Lo que no queremos hacer, y si lo estamos haciendo, necesitamos dejar de hacerlo, sea en lo que estoy hablando de una presentación como esta, o sea simplemente la predicación semanal o el estudio diario de la palabra de Dios. Lo que no podemos o debemos de hacer es iniciar con la contextualización y después buscar pasajes que simplemente afirmen lo que de antemano pensamos que necesitamos, o que necesita la iglesia, o que necesita mi familia, o que necesito ahorita que estoy atravesando esa situación. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de la contextualización. Yo argumentaría que todo principio bíblico, toda doctrina, todo principio eterno, trascendental, inspirado por el Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia, todo principio, su función siempre se lleva a contextualización. O sea, es la aplicación, es la cuestión de esto es lo que significa, esto es lo que hay que hacer después de lo que hemos descubierto o lo que ha dicho la Biblia. Pero si eso lo hacemos a la inversa, que es trágicamente lo que típicamente mueve la predicación hoy en día, que es un problema serio, y parte del problema es que no tenemos problema con él. No se han dado cuenta con ello, pero muchas veces los problemas, el problema no es el problema, es como cuando nos perdemos. Andamos en una ciudad, nos perdemos, ¿sí? Para cuando te das cuenta que andas perdido, probablemente ya tenías rato perdido, simplemente no sabías que estabas perdido. Hasta que pasaste por el mismo lugar otra vez y dices, espérame. Yo pensé que sabían. No. Entonces, si no tenemos cuidado en la interacción con la palabra de Dios, potencialmente en la predicación, en la enseñanza, puede ser exactamente lo mismo. Y menciono todo esto porque independientemente cuál es nuestra iglesia, independientemente de dónde viene la iglesia, hacia dónde va la iglesia, cuánto tiempo tengo en la iglesia, o a lo mejor estoy pensando en no ir a la iglesia, cualquiera que sea el caso, si la autoridad no está en mi experiencia con la iglesia, la autoridad está en lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia. Independientemente de qué es lo que yo crea de la iglesia. Y sí, lo interesante de la Biblia, en lo que creemos, que es importante lo que creemos, no minimizo lo que creemos, es muy importante lo que creemos, pero mi creencia o mi afirmación o mi confesión de lo que dice la Biblia no altera a la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Que independientemente de qué es lo que pienso de la iglesia, qué concepto tengo de la iglesia o qué relación he tenido con la iglesia, independientemente, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y la iglesia es la iglesia simplemente por lo que la Biblia dice, no por lo que yo he experimentado con la iglesia. Entonces, por eso estoy enfatizando eso de que la contextualización, la aplicación en el término bíblico o teológico le llamamos los imperativos. La ordenanza, el mandato, tiene que ser el producto de la doctrina, de la teología, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez, a través de los pastorados es lo que hemos tratado de hacer. E inclusive la palabra informe de gobierno viene del concepto donde nuestros presidentes típicamente, que es anual, ¿sí? Dan un reporte de cómo va en ese caso, su experiencia como presidente y todo eso. Y es obvio que estamos usando una palabra simplemente contextualizada, pero otra vez, es reintroducir la doctrina. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a la iglesia, y esto es lo que significa en el 2022, en este caso, basado en, y otra vez, es una iglesia que está en una cuestión de revitalización. En mi caso, yo llegué a First Baptist en FAR en el 2013, precisamente en un enero, y la iglesia cuando yo llegué, estaban preparándose o estaban iniciando la preparación, porque en septiembre de ese año la iglesia celebró 100 años, su centenario. Entonces, un contexto completamente único, una situación completamente diferente, ¿me explico? A lo que yo había conocido anteriormente del pastorado. Entonces, una vez más, ¿ven lo que voy a decir? Importante que fue ese centenario, importante que fue First Baptist en mi vida, en la vida de mi familia, todo eso. No podemos iniciar con la iglesia, iniciamos con la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a First Baptist, ¿qué es lo que hicimos? Introdujimos los valores fundamentales de la iglesia, independientemente dónde está la iglesia, quién es la iglesia o quién piensa que es la iglesia. Ok, ¿está claro eso? Ok, todo esto que estoy mencionando en cuestión de recursos, esta es la página que hemos recomendado anteriormente, que es comentariobiblico-gratuito.org. Ahorita tenemos un tiempo extremadamente limitado, pero esta es una serie y típicamente lo que hemos hecho, y esta es otra vez completamente metodología o filosofía ministerial o pastoral, es predicar a través de libros de la Biblia. Se le llama predicación expositiva. Porque eso a mí como predicador me forza a iniciar con la Biblia, no iniciar con la situación de la iglesia.
No iniciar con que dónde está mi matrimonio o qué le pasó a mi hija o ahora que atravesamos, ¿me explico? Iniciamos con él. Entonces, lo que hace predicar a través de libros de la Biblia es que me forza a lidiar con todos los temas de la Biblia, con todo lo que dice el libro, aún las cosas que potencialmente no domino, no me siento a gusto o no me gusta hablar de ello, ¿me explico? Entonces, me va a forzar a dar el consejo completo de Dios y en esta página van a encontrar muchos recursos con respecto a esto. Este capítulo 12, yo quiero que lo iniciemos o que lo veamos en esta mañana porque es otra vez, por el tiempo estoy dando una versión muy condensada de este principio de los valores fundamentales de la iglesia. Quiero que lo veamos desde la perspectiva porque hemos estado y estamos viviendo cada vez situaciones un poquito más difíciles con respecto a lo que viene siendo el liderazgo en nuestra generación. Y en el capítulo 13 de Romanos, que es un capítulo bastante conocido también, y este versículo 1, encontramos un versículo que otra vez inevitablemente lo hemos conocido, y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, el epicentro de la cultura, en un contexto en el cual entendemos históricamente que esta iglesia en Roma no es la iglesia ideal, es la iglesia real, no es la iglesia saludable, hay bastante disfuncionalidad, es una situación en la cual ustedes saben que el evangelio a través de las edades, empezando en el Antiguo Testamento, continuando en el Nuevo, el evangelio nunca se ha movido, nunca ha navegado con textos ideales, siempre han sido contextos reales. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, el evangelio siempre se ha movido en contextos reales, no ideales. Entonces, en el caso de los romanos, la iglesia en Roma tienen un contexto bastante difícil que aparentemente la relación de la iglesia con el gobierno va a ser una situación un poquito difícil o cuestionable. Históricamente sabemos que los romanos están en control, sabemos que hay abuso, hay bullying, la muerte de Cristo, su juicio ilegal que se llevó a cabo, en fin, toda esta cuestión es completamente reciente. Esta cuestión del cristianismo, la iglesia local es reciente en el sentido que es algo que está apenas, inclusive si van al libro de los Hechos, por ejemplo, hablando desde el escritor Lucas, el libro de los Hechos se cree o se entiende que la razón que se escribe, hasta cierta manera, hay como dos propósitos en el libro de los Hechos, porque Lucas como historiador se da la tarea de documentar esto, inspirado por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y es la cuestión, por un lado, está diciéndole a la iglesia que el sufrimiento y el conflicto es normativo en la vida del cristiano. El apóstol Pedro va a decir en sus cartas, no se sorprendan. ¿Cuándo? ¿Recuerdan eso? O, entre paréntesis, dejen de sorprenderse. Es obvio, y ahorita voy a hablar de eso un poquito más, es obvio que es el sufrimiento que agrada a Dios. En inglés decimos self-inflicted pain, no, ese sufrimiento no es el sufrimiento que es por negligencia, o yo argumentaría, otra vez regresando a lo que estoy diciendo, el sufrimiento de la iglesia típicamente es porque la iglesia, en lugar de iniciar con la palabra o con la doctrina, inicia con la contextualización. Entonces, hoy en día, trágicamente, mucha gente escoge iglesias basado en cómo siento que la iglesia me ayuda. Otra vez, no estoy en contra que la iglesia te ayude, pero el punto de la vida, de la relación, del matrimonio, de la relación con Cristo, no es algo que me ayude. Es literalmente lo que Dios dice independientemente, ¿me explico? Independientemente de mi experiencia, mis ánimos. Porque otra vez, la razón que nuestros matrimonios, que nuestros gobiernos estamos bien emproblemados es porque empezamos con el narcisismo de lo que significa para mí, de lo que yo siento, de mi experiencia, de lo que mis padres me enseñaron. Entonces, estamos tratando, y Lucas en este caso se da la tarea, históricamente hablando, de decir a la iglesia, hey, esto que estamos viendo es normativo. La segunda cosa, por qué Lucas habla, y quiero conectarla con la cuestión del gobierno, es que Lucas está documentando, libro de los Hechos, está documentando o está presentando una defensa. Imagínense una corte donde están disputando un caso legal y está presentando esta defensa Lucas al gobierno, diciéndole al gobierno romano, el cristianismo, la iglesia local, no somos una amenaza para el gobierno. No lo somos. No estamos en contra de ustedes. Entonces menciono todo eso porque el apóstol Pablo, hablando de la relación de iglesia con gobierno, en el capítulo 13 va a decir lo siguiente: sométase toda persona, ¿a quién? Otra vez, Pablo no está hablando a la iglesia en un contexto post-Roma. Es en medio de un contexto de Roma, en un contexto de abuso, en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto en el cual no es el ideal, pero es el real. Entonces, esta sujeción de toda persona a las autoridades que les gobiernan, ¿sí? El gobierno real, no el gobierno ideal, esa es la razón. ¿Cuál es la razón? Porque no existe tal cosa como autoridad a menos que emane, venga, posicione, la declare, ¿quién?
la autoridad suprema, que es el principio, es el principio, es el principio. El principio que está diciendo el apóstol Pablo, desde la perspectiva bíblica, la iglesia no es tanto, otra vez, y aquí estos son temas un poquito controversiales y son temas que potencialmente no estemos de acuerdo. Separación de iglesia y Estado, ¿conmigo? ¿Todos? ¿Sí? ¿No tengo que explicar eso? Separación de iglesia y Estado, vean lo que voy a decir. Sí, el apóstol Pablo está llevando a la iglesia en Roma a considerar su relación o su función en el contexto del plan que Dios tiene establecido desde antes de la fundación del mundo, como Él va a redimir el mundo. Dios lo estableció desde antes, en otras palabras, lo que no podemos seguir pensando, o lo que Pablo está instando a la iglesia a pensar, es que Dios tiene que redimir al mundo porque su plan A, que era esa relación, Génesis 1 y 2, fue violada por Génesis capítulo 3. ¿Verdad? La caída del hombre. Entonces es como que la caída del hombre es así como que Dios se descuidó y, chihuahuas, hombre, esto nunca lo vi venir. Ese no es Dios. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿No? Otra vez, menciono todo esto porque en el plan redentor de Dios, el Señor establece desde Génesis el concepto de law enforcement, de gobierno. Lo establece el Señor. Pero también establece el pueblo de Dios. Entonces el punto es que en el plan redentor de Dios, estas funciones, estas esencias, la razón de esas entidades para que existen, Pablo está hablando en un contexto donde aparentemente había confusión desde quiénes somos como iglesia y quién o qué es el gobierno. Entonces, contextualizando eso para nosotros hoy en día, es obvio que no vamos a nosotros como pastor, como iglesia, no es mi función llevar a la iglesia a un cierto tipo de prácticas o de creencias o de inclinaciones políticas. ¿Me explico? No es la función. Pero mi función, esta es la función, y esta es la razón que estamos hablando de esto. Mi función, si ahorita que empecemos a hablar del capítulo 12, es reconocer que independientemente cuál es el gobierno, en qué contexto es el gobierno, bajo quién liderazgo estemos, la iglesia es responsable de tener una perspectiva bíblica de cómo lidiar con el gobierno. Una vez más, voy a decir una vez más. Sí, el reto de la iglesia hoy en día, y yo sé que estoy sonando bastante crítico con respecto a esto, pero acuérdense que la palabra de Dios primero tiene que predicar a la persona, ¿verdad? Antes de poder hablar. Escuchen lo que dice. El reto de nosotros, con un gobierno en el cual el 6 de enero fue el primer aniversario de esta tragedia. Está crítica la cosa conmigo, ¿no? Sí. Vean lo que voy a decir. El problema no es lo crítico que está. El problema es que la iglesia no tiene una perspectiva bíblica cómo navegar situaciones críticas. No la tenemos porque ignoramos las escrituras. ¿Por qué? Porque la predicación y la enseñanza está basada en ¿qué cosa? Otra vez, en la aplicación, no en lo que dice la Biblia. Nos levantamos en la mañana, abrimos la Biblia y es lo que yo entiendo de la Biblia. Nada en contra de lo que entendemos. Pero la autoridad no está en lo que yo entiendo de la Biblia. La autoridad está en lo que Cristo entendió de la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo es la autoridad suprema, porque literalmente leemos la palabra de Dios a través de Cristo. ¿Sí estamos conectando con eso, hermanos? Sí. Cristo es la revelación suprema. Es obvio que la Biblia es una revelación especial y lo necesitamos, pero leemos. Entonces, menciono todo eso porque otra vez el apóstol Pablo está diciendo, hey, no hay autoridad, sino literalmente la de Dios. Esto implica que las que existen, ¿quién las puso? Otra vez, las puso el Señor. Esa es la realidad. La pregunta o el reto es, si esto lo afirmo, ¿qué hago con esto entonces? ¿Qué hago en medio de una iglesia que potencialmente así se ve en su doctrina? ¿Qué hago con un matrimonio que se ve así? Con unos hijos. ¿Qué hago con una situación donde mi cuerpo potencialmente, físicamente por este virus o cualquier otro reto financieramente, así se ve mi vida? ¿Qué hago? Porque esto lo creo y lo afirmo y lo declaro y lo oro. Pero otra vez, en español decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho y a veces así se siente, ¿no es cierto? O sea, lo creemos en teoría, en doctrina, pero esta es la realidad, esto es lo tangible, esto es lo que mis sentidos perciben. Estas son mis emociones, estos son mis pensamientos, esta es la manera en que veo el ministerio, porque realmente no estoy seguro si quiero continuar, si debo de hacer otra cosa, o a lo mejor ahora que siento el llamado al ministerio, me explico, o sea, ¿cómo le hago? ¿De qué manera hago todo esto? Ese es el contexto en el cual el capítulo 12 es presentado, porque ese es el punto. Es importante lo que estamos hablando y otra vez, esto es trascendental, esto inevitablemente hay que lidiar con ello, no con el gobierno ideal, pero con el gobierno real. Pero la invitación de Pablo en los valores de la iglesia es reintroducirlos porque esos valores, esos principios bíblicos eventualmente son ejercidos, son practicados, son cristalizados en cómo nos relacionamos con el gobierno. Lo que el apóstol Pablo va a hacer a través de Romanos, especialmente del 12 en adelante, el 1 al 11 en Romanos, fue básicamente
principalmente la doctrina. Por 11 capítulos Pablo, sin considerar la iglesia o a quién está hablando, y sí lo considera, pero lo que Pablo no está haciendo, eso es lo que Pablo no está haciendo en Romanos, y lo que la Biblia no hace, es escribir o presentar este mensaje simplemente como los principios para que eventualmente el gobierno, en lugar de estar dividido, esté unificado, para que dejemos estos zafarranchos y seamos una cultura. ¿Me explico? Eso no, Pablo no está escribiendo para decir, estos son los pasos para que tu matrimonio no se vea así. Esos son los pasos para que tal vez en tus emociones o en tu estado anímico. No, porque eso sería evangelio de la prosperidad, donde simplemente dámelo así, si me explico, como bullet points, como simplemente un bosquejo para... No. Pablo lo que va a hacer es que va a presentar la condición del hombre. Esta es la condición del hombre, pero la va a filtrar a través de el Dios, el cual, vean lo que dice al final del versículo. Es el Dios que establece las cosas sin aprobar las cosas, pero Él sigue en control. Entonces, por 11 capítulos, Pablo lo que va a hacer en Romanos, va a introducir el Dios que está en control en un contexto que se ve sin control. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo, que es bien difícil de, otra vez, aquí es donde entra la inspiración de la Biblia, entra la obra sobrenatural del Espíritu Santo que ilumina la vida de la iglesia o del cristiano para que en este tipo de situación, en este tipo de, otra vez, contexto cultural o emocional, familiar, lo que sea, podamos literalmente llegar al punto en el cual el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, dice, por lo tanto, basado no en la condición, pero basado en el Dios que por 11 capítulos Él ha introducido, Él ha estado enseñando, y otra vez, no tenemos el tiempo ahorita para hablar de esto, pero son 11 capítulos de Romanos, Él llega a esta conclusión. Por lo tanto, asumiendo que nos quiere llevar aquí, que nos quiere llevar al capítulo 13, ¿verdad? Pero él hace la transición de lo que es doctrina a la aplicación. Y en este capítulo 12 está hablando de la aplicación. Leamos capítulos 1 al 11, mi invitación es en una sentada, veamos la profundidad de la doctrina que está presentando el apóstol Pablo. Y en el capítulo 12 dice, por lo tanto. La pregunta de ese por lo tanto es que, otra vez, el por lo tanto o por tanto es simplemente que por 11 capítulos, esto es lo que he expuesto, que el problema de ustedes, romanos, el problema de la iglesia, es que trágicamente han iniciado con la contextualización, con sus disciplinas, con sus hábitos, con su espiritualidad, con su pasión, con su llamado, con su condición, con su contexto. No pueden seguir haciendo esto. Aparentemente, históricamente se cree que la iglesia en Roma, uno de sus problemas, y por eso Pablo escribe, es porque la iglesia tenía conflicto en el liderazgo. Algunas cosas no cambian después de 2000 años. Había conflicto en el liderazgo de la iglesia entre el liderazgo judío y el liderazgo gentil. Y vivían del chongo. Entonces, por 11 capítulos he presentado el diagnóstico y la solución al conflicto, y basado en ello, sí, el problema de ustedes es este, está diciendo el apóstol Pablo, es de que ustedes literalmente empiezan con ustedes, con su idiosincrasia, con lo que ustedes piensan, sienten, conocen, bla, bla, porque toda actitud es justificada en la mente, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos en la mente tiene sentido, independientemente de si está bien o está mal. Entonces Pablo está diciendo, como iniciaron con ustedes, trágicamente han adorado o idolatrado ¿a quién? Mi autonomía, lo que siento, lo que me hicieron, lo que pienso, hacia dónde voy, y eventualmente la doctrina se ha convertido simplemente buscar los pasajes que afirman lo que de antemano ya creo. Una vez más, vean lo que voy a decir. Y esto otra vez suena bastante crítico. El problema de hoy en día en la generación, de su generación, que aquellos que todavía están yendo a la iglesia o estamos yendo a la iglesia, típicamente buscamos iglesias basado en la afinidad doctrinal que tenemos. No estoy en contra de ello, pero no puede ser ese el motor de arranque, simplemente porque estamos de acuerdo doctrinalmente. La doctrina es extremadamente importante, o simplemente porque tienen el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, o tienen la música que otra vez, eso es importante y no estoy en contra de ello. Pero ¿qué si el motor de arranque del cristiano al conectar con el pueblo de Dios fuera una vida de servicio, donde más me necesitan, donde realmente el Señor me está llamando? Todo eso lo menciono, hermanos, porque otra vez, basado en ese por tanto, y viendo el diagnóstico, Pablo quiere invertirlo. Pablo está diciendo, eso es lo que significa al invertirlo, donde no iniciamos con las disciplinas, con tus prácticas, decimos en inglés con un badge of honor, donde pensamos que mis prácticas, mi fidelidad, el hecho de que he estado aquí y no me he rendido, lo usamos como una insignia, donde, hey, la iglesia me debe porque, hey, aquí estoy, no me echo para atrás, ¿me explico? Mi esposa me debe, mis suegros me deben, el gobierno me debe, el presidente me debe, porque, hey, o sea, yo me he mantenido, yo no tengo historial en todo eso. Menciono todo eso porque iniciamos ahora con lo que dice el Señor, 11 capítulos de Romanos, es básicamente Dios diciendo, esto es el evangelio, esta es la mente de Cristo, es el sentir de Cristo, y de ahí lo que produce el evangelio, vean esto,
Y lo que produce el evangelio en este contexto, el evangelio no garantiza que esto va a cambiar. El evangelio garantiza que tú vas a cambiar en este contexto. No es más, no estoy diciendo que esto le agrada a Dios y que Dios está de acuerdo con esto, sea en nuestra vida espiritual, emocional, familiar, financiera, como quiera que sea. Todo lo que estamos diciendo es que cuando iniciamos con la palabra de Dios, lo que hace es que me da la habilidad de adorar a Dios, incrementar el carácter de Dios, la persona de Dios, el sentir de Dios, el plan redentor de Dios en un contexto que no es favorable para con Dios. Eso es lo que me garantiza la palabra de Dios. Como pastor, como predicador, como maestro, como cristiano, mi función, mi compromiso, mi responsabilidad. Pablo está literalmente invirtiendo y está otra vez reintroduciendo, o a lo mejor introduciendo por primera vez, la doctrina. Está hablando de lo que la palabra de Dios, inclusive el concepto del evangelio que emana de la doctrina. El evangelio, la definición que yo usaría es que el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Es el evangelio. Y menciono eso porque hablar de disciplinas lo invertimos y pensamos que el evangelio es el favor que yo le hago a Dios de no dejar la iglesia, el favor que yo le hago a mi esposa de ser fiel a ella. ¿Ven el concepto? ¿Cómo nos movemos a entitlement? Donde ahora pensamos que como diezmo más vale que Dios me bendiga. Otra vez, eso es lo que se le llama unspoken rules. Todos las tenemos. Todo es nuestra naturaleza. ¿Me explico? Nadie tiene que enseñarme a ser una persona entitled, una persona que pienso que el resto de la vida me debe. ¿Por qué? Porque como inicié con mis disciplinas, eso implica que mi moralismo, las cosas que no hago y como ellos hacen, a mí tiene que irme bien. Si esa es la teología de los amigos de Job, ¿no es cierto? Que no es bíblica. En el sentido de que, otra vez, aquí lo único de lo cual Dios se hace responsable no es de mis disciplinas, mi estilo de vida, mi cosmovisión, mi contexto, mis pasiones, mis deseos. Lo único que es lo que Dios se hace responsable es de lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho está en la palabra de Dios, encarnado a través del Hijo de Dios que camina entre nosotros por 33 años. Ese, por tanto, de transición los lleva a esta experiencia de que habla ¿a quién habla? A la iglesia, a los hermanos. Y ser parte de la familia de Dios implica, esto es lo que tenemos en común, es que todos sin excepción antes estábamos apartados de Él. Si seguimos predicando, enseñando, si seguimos con ese motor de arranque de empezar con las disciplinas, vamos a seguir fomentando una mentalidad que por ser miembro de una iglesia soy cristiano o seguidor de Jesús. No. Por ser hijo de pastor, porque simplemente tengo años. ¿Me explico? La pregunta es, cuando él dice hermanos, es el concepto de que para yo ser apartado primero tuve que estar apartado de él. De otra manera, eso va a ser moralismo. Y yo siempre he argumentado, mis hijos tienen 23 años, 21 años y 19 años, crecidos en el evangelio porque son hijos de pastor en ese aspecto, y yo argumentaría que ellos, esa generación, esos hijos de pastor son los que potencialmente están en el riesgo más grande de no darse cuenta que nacieron apartados de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que conocen es vida de iglesia, ¿no es cierto? Son sus disciplinas y son buenos muchachos. Pero una vez más, aquí el problema no es lo que la persona hace. Aquí el problema es que cuando, o porque nacimos en el pecado, ven lo que voy a decir, el problema no es lo que hacemos, el problema es contra quién lo hacemos. Y es la santidad de Dios, es la magnificencia de Dios. Es el carácter de Dios, es la palabra de Dios. Ok, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos, les habla acerca de las misericordias de Dios. La misericordia de Dios, una vez más, esto es misericordia de Dios. Que mi tendencia es hablar de mis disciplinas, de lo que he hecho, de mis logros, de mis fracasos, es idolatrar mi historia, es pensar que el evangelio es mi testimonio, es pensar que mi historia es la que cambia al mundo. No. La historia que cambia al mundo es la historia de una sola persona, y su nombre es el único. La autoridad, el poder no está en lo que yo digo, mis habilidades, mi deseo, mi pasión, mi conocimiento, mi experiencia, está en la persona de Cristo. Entonces menciono todo eso porque cuando hablamos de misericordia de Dios es entender que no empiezo conmigo, empiezo ¿con quién? Con Cristo. La doctrina, la palabra de Dios tiene un personaje central solamente, y no es el pueblo de Dios, no son los judíos en el Antiguo Testamento, no es la iglesia en el Nuevo Testamento. La Biblia se trata exclusivamente de un judío y su nombre es Cristo. Todo gira en torno a la persona de Cristo. Y menciono esto otra vez porque eso es lo que nos ayuda a pensar en la misericordia de Dios, que nos lleva, vean la practicalidad, nos lleva a presentar nuestros cuerpos. Está hablando en una cultura, otra vez el epicentro de la cultura, está hablando en un contexto donde, ¿saben lo que es la palabra antinomianismo? Libertinaje, ¿verdad? Por mi espiritualidad,
literalmente puedo hacer lo que yo quiera. Es el problema del Antiguo Testamento, que ellos se creían intocables, somos de la simiente de Dios. E inclusive, ven lo que voy a decir, y otra vez, se los dejo de tarea, lean especialmente capítulos 9 al 11 de Romanos. Y una de las cosas que Pablo va a argumentar doctrinalmente en el 9 al 11 es precisamente si Dios falló a su palabra, porque Él prometió, Dios hizo pactos con David de que siempre habría un descendiente en el trono. Y lean el Antiguo Testamento y hay un momento en que no hay descendiente de David. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios de palabra o no? Y es lo que están debatiendo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento los profetas van a venir y van a decir, el problema no es, la razón que ustedes están exiliados, sea por los asirios o por los babilonios, no es porque Dios falló, es porque ustedes fallaron. ¿Sí explicó? Porque otra vez, mi tendencia es pensar con entitlement. Mi tendencia es pensar que Dios me debe. Mi tendencia es pensar que más vale que X, Y, and Z. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mi tendencia, como en el caso de los judíos, en el Nuevo Testamento, otra vez lo mencioné hace rato, el apóstol Pedro va a decir, no se sorprendan cuando vengan situaciones que no pensaban que iban a vivir. En fin, todo esto lo menciono porque otra vez misericordia de Dios es simplemente entender que el presentar nuestros cuerpos, otra vez, esto es misericordia de Dios, presentemos los cuerpos físicamente hablando que antes estaban apartados de Dios. Capítulo 5 a capítulo 6 de Romanos habla acerca de la esclavitud al pecado, de la relación legal que tenemos o que teníamos, donde el no cristiano, ¿ven lo que voy a decir? El no cristiano, los que están apartados de él. Esta cuestión de apartados es el concepto que se introduce en Génesis con respecto a la circuncisión, el cortar la piel. Es la imagen literalmente donde Dios instituye esto en la vida de Abraham para decir, esta experiencia donde cortas el pedazo de piel es para apartarte para mí. Pero si ustedes adelantan la película, se van a Deuteronomio y Moisés hablando al pueblo de Israel que está por poseer la tierra, que son capítulos 27 al 29, habla de las bendiciones y maldiciones que vienen sobre los que están en la tierra prometida. Y así como Moisés le lee la cartilla y dice, esto es lo que viene sobre ellos. Y Dios va a usar a ustedes para enjuiciar esas naciones porque van a poseer la tierra en el mismo sermón, porque Deuteronomio son los sermones de Moisés. Hablando Moisés a esta generación joven, a estos milenios, a esta raza que nació en el desierto, le dice Moisés a la nación de Israel, de la misma manera que estoy enlistando la maldición de Dios sobre ellos, viene también sobre ustedes, si acaso me desobedecen. ¿Sí? O sea, ¿qué es el punto? De que el concepto de circuncisión, de cortar, donde te aparto para mí, si me desobedeces, te aparto de mí. Porque es parte del problema en Romanos. Sí, en Romanos encontramos al pueblo de Dios que fue llamado y que decidieron voluntariamente no creerle a Dios. ¿Es el problema de la iglesia hoy en día? Vean lo que voy a decir, ven tantito. Si el problema de la iglesia hoy en día, nuestra incredulidad, en mi opinión, completamente mi opinión en ese sentido, hasta donde acaso entender la Biblia, nuestra incredulidad está basada no necesariamente en que negamos a Dios, que creo que lo negamos, no necesariamente que nos hemos dado al ateísmo, pero la incredulidad de la iglesia hoy en día es prefabricar o creer nuestro propio Dios. Porque como el motor de arranque es la contextualización, lo que significa para quién. Para mí, basado en mi necesidad, en mi vejez, en mi juventud, en que ahora soy soltero otra vez, en mi sexualidad, en mi inclinación. ¿Sí me explico? O sea, empiezo conmigo. Ese es para mí el problema. Es lo que se llama sincronismo, creo que se dice en español. Es cuando agarramos, en este caso, ya sea judaísmo o en este caso cristianismo, con algo más. Y Dios dice, no va a funcionar esto. Nunca ha funcionado. Porque este concepto, otra vez, de separarte, es el concepto de exclusividad. Los 10 mandamientos, primero de ellos, no tendrás, ¿qué cosa? Dios ajenos delante de mí, porque es una relación íntima, es una relación en la cual constantemente Dios usa la analogía, la imagen del matrimonio, donde existe esa cuestión de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿y qué cosa? Llegarán a ser uno. Es el concepto de la salvación, esa unidad que tenemos con Dios y que le hemos vituperado, prostituido y el resto lo conocemos. Es donde entendemos que esos sacrificios, esos cuerpos son presentados, otra vez basado en el pasaje, presentes vuestros cuerpos en sacrificio, y aquí está la lista, presentaron sacrificio en lugar de muerto, porque el judaísmo hacía sacrificios, nada más que estaban muertos, ¿verdad? Entonces ahora, en lugar de venir, sacrificar en el altar y regresar a tu vida cotidiana, vean lo que voy a decir, Pablo hablando desde, por favor escuchen, Pablo hablando, procesando, interpretando y aplicando el Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, ¿verdad? Todo lo que ellos saben es el Antiguo Testamento. Pablo lo que está haciendo, está aplicando y está procesando, interpretando la Biblia, el Antiguo Testamento, a través de la persona de Cristo. Porque en Cristo, que es el sacrificio perfecto,
Ya no es necesario venir al altar, sacrificar, matas al animalito, o en este caso sueltas al animalito, fuera el caso del día de expiación, ¿sí? Y regresas a tu vida cotidiana. Ahora, en Cristo, cuando te unes a Cristo, adivina qué, el altar es tu estilo de vida. No es una experiencia religiosa, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces, a través de la pila bautismal, esa es la imagen, el simbolismo de qué cosa, de ser sepultado con Cristo. Y ese sepulcro, esa unión con Cristo, es donde ahora lo que me caracteriza no es teología correcta, no son las insignias de lo que he logrado y lo que he vivido y el dinero que tengo o el retiro que tengo en el banco. Lo que me caracteriza es una vida donde el siervo sufriente, donde la imagen del Cristo, que estando en su pináculo, en su clímax, literalmente de autoridad suprema, la noche que va a ser entregado, toma un contenedor de agua, toma una toalla, ¿y qué es lo que hace? ¿Se pueden imaginar matrimonios, jóvenes, adultos, ancianos, iglesias, que nuestra característica fuera literalmente lo que llamamos toallas en lugar de badges, en lugar de, ¿qué? Otra vez, insignias, ¿no es cierto? Imagínense sesiones de negocios donde literalmente lo que nos hace pelearnos es servirnos unos a otros, en lugar de reclamar mis derechos, en lugar de decirle a mi esposa que porque ella no hizo lo que debió de haber hecho, o a mis hijos, ¿sí captamos lo que estamos haciendo aquí? O sea, aparentemente el antídoto a toda esta disfuncionalidad es la imagen, otra vez que está dejando el apóstol Pablo, que quiere cuerpos con sacrificios que sean vivos, porque en la manera en que yo me uno a Cristo en sus padecimientos es donde encuentro vida, ¿no es cierto? Ahora una vez más, en la medida en que yo veo el sufrimiento de Cristo, es lo que decir, en la medida en que yo veo el sufrimiento de Cristo, no solamente como su vocación, Cristo vino a sufrir, pero se convierte en mi vocación. En mi vocación es en la medida en que encuentro vida, porque hay que perderla para obtenerla, ¿no es cierto? Hay que ser el postrero para ser el primero. Entonces Pablo está diciendo, sacrificio vivo, sacrificio, otra vez, esta cuestión de santidad no es sin pecado, es simplemente apartado de o apartado para, porque antes estaba apartado. En otras palabras, esos cuerpos, Pablo hablando a la iglesia en Roma, esos cuerpos estaban apartados antes para, ¿qué es lo opuesto de ser apartado para Dios? Estaban consagrados para la maldad. Vean lo que decía. En Romanos capítulo 6, capítulo 7, Pablo habla del pecado, no como accidental, no como ocasional o circunstancial. Pablo habla del pecado como un compromiso legal. Y Pablo dice básicamente esto: el no cristiano peca porque tiene que pecar. El cristiano peca porque quiere pecar. Esa es la libertad que hay en Cristo. Pablo está diciendo cuerpos que sean santos, que sean aceptables ante Dios, que tengan la prueba de Dios y obviamente que se conviertan en el vehículo de la adoración a Dios. Por lo tanto, eso es lo que significa, eso es lo que produce. ¿Qué produce, Pablo? Si hago todo esto, ¿qué es lo que produce? Esto es lo que va a producir. Te va a dar la habilidad de dejar de adaptarte. Es lo que está diciendo. Esto es el fundamento, porque otra vez, este versículo 1 está reintroduciendo esa doctrina, está reintroduciendo a la iglesia la perspectiva de Dios. El versículo 2 es lo que yo llamaría los imperativos. Eso es lo que hay, eso es lo que la iglesia es llamada a hacer. Pero lo que la iglesia necesita hacer está basada en lo que Cristo ya hizo. Por favor, una vez más. Esto que está aquí es lo que Cristo ha hecho. El por tanto ha hecho 11 capítulos de Romanos. El por tanto es que somos hermanos. Somos hermanos no porque acepté a Cristo. Somos hermanos porque Dios lo declaró. Y porque Dios lo declaró, mi salvación es literalmente el producto del Dios que me llamó de muerte a vida. Mi salvación no es porque simplemente toqué fondo, casi me divorciaba y vine a Cristo. Mi salvación no es porque la abuelita me enseñó, el pastor. Sí, esos fueron los instrumentos de cómo fuiste salvo. Pero la salvación es exclusivamente basado en la autoridad del Dios, que lo que Él llama viene a la vida. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Menciono esto porque hoy en día muchos pensamos que somos salvos por lo que sé, lo que he hecho, lo que dejé de hacer, la manera, otra vez, eso para mí tiene que ser el filtro de cada sermón. Yo argumento que cada pastor tiene que predicar literalmente cada domingo pensando en aquellos que no son salvos, que no tienen problema con el moralismo, porque el que no es salvo literalmente viva la vida. Porque peca, no porque quiere. El no salvo peca porque, ¿qué dijimos? Porque es todo lo que sabe pecado, ¿no es cierto? Entonces presentamos el evangelio al no salvo, pero al salvo, que es el que más me preocupa, es el que piensa hoy en día como nunca antes, piensa que es salvo por lo que ha hecho. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Una de las artimañas más poderosas y sutiles y efectivas de Satanás es en la iglesia intercambiar o invertir justificación por santificación. La santificación es una de las razones, o es la razón por qué somos salvos.
Pero la santificación no es lo que nos salva. No nos salva el caminar en similitud. Sí, el caminar en similitud a Cristo, que es lo que está diciendo en este versículo 2, que es el no adaptarnos a este mundo. Esa similitud a Cristo no me lleva a ser salvo, porque no se convierte en una insignia. El no adaptarme a este mundo es el producto de que conocí al Cristo que gobierna este mundo. Es que ahora mi inclinación, mis deseos ha cambiado. Todo esto lo menciono porque esta palabra mundo es el concepto de eras. Y esta cuestión de las eras, los judíos veían la vida, lo procesaban, los judíos pensaban así de esta manera, que a través de Génesis, especialmente capítulo 3, la caída del hombre, empezó la era de maldad, la era donde Satanás otra vez tiene una autoridad legal sobre la creación porque se rebeló delante de Dios. Y esa autoridad legal empieza una era de maldad. Los judíos sabían las consecuencias del pecado, lo sabían. Entonces, la esperanza del judío, basado en lo que Dios había dicho, es que venía un Mesías. Y el Mesías iba a dividir las eras de tal manera que el Mesías iba a literalmente a destruir la era de la maldad para iniciar la era de justicia. Entonces, los judíos, cuando hablamos de que no se adapten a esta era, está diciendo el apóstol Pablo, como iglesia, sé que vivimos en un mundo donde está gobernado por el príncipe del aire, por Satanás. Pero eso no implica que tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque como Mesías ya vino, Él ya estableció su reino ya está entre nosotros. El reto y el problema de los romanos hace 2000 años, la iglesia en Roma, de nosotros, es que aun cuando el reino ha sido establecido, no ha sido consumado. Aun cuando somos salvos, ¿me explico? No hemos sido glorificados. Aun cuando el pecado no tiene autoridad legal en mí, de acuerdo a Romanos capítulo 6, ¿sí? El pecado tiene influencia en mí. ¿Ven la diferencia? Legalidad e influencia. Entonces, el punto es este, y aquí está el reto para ellos. Cuando Pablo dice que no se adapten a este siglo o a esta era, ¿sí? Está hablando desde la perspectiva que otra vez, así veían ellos la vida. El reto para los judíos fue y es de que ellos pensaban que las eras iban a ser divididas así. Simplemente aquí está la de maldad, Cristo la divide o el Mesías la divide y empieza la era de justicia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Cristo, cuando Él naciera o cuando Él viniera, Él venía como el león de Judá. Pero no se aparece como el león de Judá, se aparece como el Cordero Santo. Que ese es el punto, que los judíos dos cosas no anticipaban. Número uno, los judíos no anticipaban dos venidas de Cristo. Ellos anticipaban una venida de Cristo. En otras palabras, que llegue y que se acabe la fiesta. No quiero estar lidiando con todo este rollo, ¿se me explicó? Pero acuérdense, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando está por ascender Cristo al cielo, la pregunta que hacen los discípulos es, ¿restaurarás el reino? Porque están hablando de esta perspectiva. Necesitamos ver literalmente que esta situación cambie. Y otra vez, Cristo dice, no les toca a vosotros saber cómo opera esto, que es el punto de que Cristo lo que hace es que sí divide las eras, pero las empalma. El overlapping que decimos. Donde otra vez somos salvos, pero no hemos sido, en este caso, transformados a su imagen. Donde literalmente su reino está en la tierra y Cristo es el Señor de señores, pero Satanás sigue siendo el príncipe del aire. Entonces, ¿qué hacer en esta disyuntiva? ¿Qué hacer en este estira y afloja? Ve lo que voy a decir, escuchen. Lo que hacemos en este estira y afloja, aprendemos dos cosas. Número uno, aprendemos de que la iglesia a través de las edades se ha movido, ha funcionado en medio de esta tensión. De que Cristo no es un sirviente cósmico, no es el genio de la lámpara que existe para resolver la tensión. Eso implica, esto es lo que implica. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 8:28, ¿alguien? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosa? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que todas las cosas, si estoy en la era presente, si todavía Satanás, si me explico, la muerte es una realidad, COVID es una realidad, la decepción, la enfermedad, ¿cómo es que todas las cosas me irán bien? Vean lo que voy a decir, es de que a través de Cristo, en este overlapping, ¿verdad? Porque es la cuestión de que, ok, sí soy salvo, pero es obvio que, hey, este proceso, vean lo que voy a decir, es cuando aprendemos, Romanos 8:28, de ver lo inmediato, todas las cosas, a través de lo, en inglés dice, the ultimate, a través de lo postrero. De que viene el tiempo en que literalmente los cielos se van a abrir y con trompeta de mando, Cristo desciende, no para perdonar pecados, no, el perdón de pecados es ahorita. Cuando Él se aparezca, no es para perdonar pecados, es para juzgar pecados. Él viene a restituir. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien,
es porque el cristiano entiende que esta es la perspectiva bíblica. Es lo que Pablo está introduciendo a los romanos. Está diciendo, yo sé que está difícil la cosa, yo sé que esto no se ve, no se ve que va a mejorar. Y entre paréntesis, una vez más, entre paréntesis, sí, viendo a Pablo específicamente, su final no es nada atractivo, ¿no es cierto? Hablar de alguien que le desconectan o le zafan su cabeza de su cuerpo, que históricamente es como se cree que murió Pablo, no es nada atractivo esto. Entonces pensar que el gobierno va a mejorar, pensar que nuestros hijos tienen un mejor patrimonio, todo eso, otra vez, nada en contra de que esto mejore, pero esta es la realidad. ¿Cómo educamos a una generación de jóvenes, de niños, de iglesias, donde aprendemos a procesar lo inmediato a través de lo postrero? Donde entendemos que aun cuando el sufrimiento y el dolor, y menciono todo esto porque como iglesias, y este enero, trágicamente que esta es la asociación, asociación, no sé qué otra palabra usar, pero es la denominación más antigua de Estados Unidos, evangélica. Y en enero se acaban de dividir. Y se dividieron precisamente porque empezaron a negociar, ¿ven lo que voy a decir? Empezaron a negociar la doctrina. ¿Cómo la negociaron? ¿Ven lo que voy a decir? La negociaron porque empezaron a buscar pasajes que afirmaban sus preferencias personales. Y yo sé que estoy sonando crítico, pero mi temor es que ese tipo de prácticas, donde simplemente vamos a la Biblia para buscar la afirmación de lo que ya creemos, ¿ven lo que voy a decir? Nunca se ve en el espejo. No hay pastor que se levante en la mañana y dice, mi sermón está, el motor de arranque es simplemente que quiero que mi gente cambie, que mis jóvenes sean diferentes. Sí, nadie ve eso en el espejo, porque es la necesidad bastante grande y queremos matrimonios más fuertes, saludables, pero voy a decir una vez más, sí, el motor de arranque que tiene que ser de la iglesia es la palabra de Dios, no la necesidad que hay de cambio en la iglesia. El cambio en la iglesia, la transformación de una vida, literalmente la salvación de este mundo depende de la palabra escrita, apuntando a la palabra hecha carne. Y cuando Cristo viene y transforma la vida de la persona, ¿ven lo que voy a decir? Esa transformación es para que esa generación regrese y entienda que la salvación de su alma es para obedecer la Biblia. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones que están pasando y nuestra denominación como bautistas, es obvio que no estamos exentos de ello. Los romanos no estaban exentos de ellos. Esto es un proceso típicamente paulatino, progresivo, de tal manera que cuando hablamos de este tipo de cómo nos acercamos a la palabra de Dios y cómo nuestra predicación es influenciada por las corrientes de este mundo, porque otra vez nos hemos adaptado y hemos tratado de movernos. En English you said, we try to get on the right side of history. ¿Han escuchado eso? Simplemente seguir la revolución moral, las consecuencias son serias. Es ahí donde simplemente termina él con esto. El antídoto a ello es la transformación. La transformación, ¿a través de qué cosa? Sí, no es a través de pensar mejor. Porque otra vez, hoy en día muchos de los sermones es simplemente pensar mejor. Otra vez, voy a decir una vez más. Hoy en día, la mayoría de los sermones en las iglesias es de cómo pensar mejor. Pablo no está diciendo que necesitamos pensar mejor. Pablo está diciendo que nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Que no es la mejor versión de nuestros pensamientos. Literalmente que es la mente de alguien más. En 1982, back in the day, 82, salió la película E.T., The Extraterrestrial. ¿Recuerdan esa película? Es un agente de otro planeta. Es la imagen de que es la mente de alguien más. No es la mente mía mejorada o simplemente con otro curso o otro seminario. Sí, es literalmente entender que en este caso, ¿ven lo que voy a decir? Somos salvos por Cristo, que es la palabra hecha carne. Somos salvos para la palabra escrita, para obedecer la Biblia. Pero la obediencia de nosotros a la Biblia es la obediencia de Cristo transferida a nosotros. No es más, mi obediencia a la Biblia no es una obediencia basada en lo que yo puedo en mi dedicación, en mi antigüedad. Es la obediencia de Cristo imputada, transferida a mi vida. Y esa obediencia es la que me permite ahora obedecer la Biblia. Porque, aquí es el punto, es empoderada por el Espíritu Santo al ser sellados por Él y al ser llenados por Él. Son dos experiencias diferentes. ¿Okay? Soy salvo y camino como salvo. Entonces el Espíritu Santo me empodera para poder yo obedecer o entender que la razón por la cual soy salvo, y otra vez regresando a la cuestión de la transformación, renovación de nuestra mente, es que mi mente es transformada, renovada, conforme yo entiendo que a donde va esto es literalmente la mente de Cristo que ya habita en mí, empoderada por el Espíritu Santo, y la segunda es por una vida en comunidad. La iglesia no puede seguir siendo opcional, porque todo cristiano que ve la iglesia como opcional es el cristiano que dice: afirmo que fui salvo por la palabra hecha carne, que es Cristo. Pero ¿para qué fui salvo? Eso lo determina ¿quién? Yo determino para qué fui salvo.
Yo determino de qué manera voy a navegar ahora la vida como cristiano. Este es el problema en Roma y por eso está hablando de esto. ¿Qué es el punto? De que es la mente de Cristo. Déjenme orar con esto. Es ahí donde dice simplemente Él para que verifiquen. ¿Qué van a verificar? ¿El cambio de circunstancias? ¿Qué van a verificar? ¿Un mejor futuro? ¿Qué van a verificar? ¿La unificación de la iglesia? ¿Una vida sin COVID? No. Todo lo que van a verificar, independientemente de las circunstancias, si mejoran o empeoran, independientemente, van a tener la habilidad, Romanos 8:28, de procesar lo inmediato a través de ¿qué dijimos? ¿Ya se los olvidó? Lo postrero. ¿Recuerdan eso? Sí, por eso todas las cosas nos ayudan a bien, no porque Dios se agrade de todo lo que sucede. Mucho de lo que sufrimos es self-inflicted, ¿verdad? Es sufrimiento que no debe haber sucedido, simplemente por negligencia. Pero independientemente, todo nos ayuda bien porque tenemos la habilidad sobrenatural, empoderado por su espíritu, en un contexto de comunidad, de procesar lo inmediato, la pérdida, lo irreversible, lo nunca antes vivido, lo procesamos a través de ¿qué cosa? De lo que está por venir. De tal manera que dice el apóstol Pablo, aquí la promesa es que van a tener la habilidad de verificar, ¿qué cosa? No tu voluntad, no tu autonomía, no el hecho de que si haces yoga vas a descubrir quién eres tú. No. Se trata de descubrir a Cristo, ¿no es cierto? Yo no necesito descubrir, yo sé exactamente, lo que hay en mí es un montón de colesterol. Lo que hay en mí es simplemente cosas que no quiero hacer. No necesito una iglesia que me ayude a encontrarme con mí mismo, necesito encontrarme con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios, la cual esa voluntad es buena, es perfecta. Una vez más, ven esto. Somos salvos por la palabra hecha carne. Solamente Cristo salva, ¿verdad? No idolatramos la Biblia. Es simplemente que somos salvos por Cristo, que es el cumplimiento de la Biblia. Pero ya que somos salvos para obedecer la Biblia. Eso implica que Cristo es literalmente la mente de Dios, la voluntad de Dios. Cristo es Dios mismo. Somos salvos para la palabra escrita, somos salvos para la salud de la iglesia. Eso implica que la persona de Cristo, la doctrina de Cristo, es Cristo. Es literalmente la cristología es lo que Cristo dijo de sí mismo. Cristología no es lo que Cristo dijo de ti, de tu matrimonio. Eso es evangelio de la prosperidad. Buscar una iglesia que diga, tengo palabra que Dios para mi vida. Otra vez, tu vida tiene significado a través de la persona de Cristo. Esa es la realidad. Necesitamos conocer quién Cristo es. Por lo tanto, la misión de Cristo es nuestra misión. ¿Qué es la misión de Cristo? Fue la Biblia. Él vino a obedecer la Biblia, a cumplir la Biblia, a satisfacer las demandas del Padre. Y eventualmente eso es que hace que la iglesia se convierta en los mayordomos y la administración de esa Biblia. Oremos. Padre, gracias porque encontramos en ti y para ti, Señor, una iglesia en Roma de la cual lejos está de ser ideal. Para muchos de nosotros como pastores probablemente nunca hubiéramos pastoreado esa iglesia. Probablemente nunca nos hubieran invitado a pastorear esa iglesia. Pero es ahí donde encontramos a tu apóstol con ese corazón paternal, con esa pasión por las almas, literalmente inundado, movido, fundamentado en esos 11 capítulos de doctrina, donde tu palabra simplemente fluye con autoridad y eventualmente los lleva a esa transformación de sus mentes. Padre, como generación clamamos ante tu presencia, de que la mente de Cristo sea activada, sea no solamente posicionada, pero la podamos también poseer, donde caminemos en esa similitud a Cristo. Bendice a tu iglesia, bendice, Padre, cada matrimonio, cada adulto, cada joven. Bendice, Padre, cada hogar representado, y que al movernos en este tiempo en el cual necesitamos reintroducir este evangelio, esta doctrina, permítenos, Padre, recordar que esto es lo único, tu palabra es lo único de lo cual tú te haces responsable. Gracias por el cumplimiento de esa palabra. Gracias, Padre, por la persona de Cristo que vino a obedecer esa palabra y a transferir esa obediencia a nosotros. Y descansamos en el Cristo que literalmente satisface todas las cosas. Gracias por tu amor. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Jerry está por llegar ahorita, hermanos. Él viene a dar la segunda conferencia completamente en español. Así es que vamos a dejarle el tiempo a él. Y yo no sé si al final va a haber tiempo para preguntas con respecto a lo que hemos hablado, pero otra vez la página que les puse al principio, ahí está todo ese tipo de información. Hay PowerPoints si desean tenerlos o tener acceso a ellos también para que los vean ahí. Y gracias por su tiempo. Gracias por permitirme estar aquí esta mañana. ¿Ok? Dios les bendiga.